Mensajes positivos. En las lecturas de la misa de hoy, en la primera lectura, tomada del segundo libro de los Reyes, nos encontramos con una historia muy interesante, la historia de Naamán el sirio. Naamán era un jefe del ejército sirio que tenía el grave problema de ser leproso. En aquel tiempo los leprosos, pues, eran excluidos de toda vida social, eran expulsados de la ciudad, pero Naamán, por ser tan importante, pues con todo el lepra ahí lo tenía. Pero era un hombre que sufría mucho. Sucedió que una jovencita de Israel fue tomada prisionera por una banda de sirios, fue vendida como esclava, fue a dar a la casa de Naamán. Cuando la jovencita vio que su patrón era leproso, le dijo que si su patrón fuera a casa del profeta que había en Israel, que era el profeta Eliseo, él sin duda lo curaría. Dicen que el desesperado a todas va. Entonces el general recurrió a su propio rey para pedirle, pues, al otro rey que lo ayudara. Y el rey lo manda. El rey de Siria lo manda con el rey de Israel para que ayudara a su siervo Naamán. El rey se enoja mucho porque dice: ¿qué acaso soy yo Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure un hombre de su lepra? Es evidente que anda buscando un pretexto para hacerme la guerra. Pero Eliseo le manda a decir: mándamelo. Cuando entonces el general llegó así con su escolta y así, es muy ostentoso el hombre, llegó ahí a casa del profeta, ni un perro le salió a ladrar, nadie. De repente por ahí sale un criado limpiándose la mano de que estaba haciendo otra cosa y le dice: dice mi patrón que te vayas a bañar 7 veces en el río Jordán y con eso quedarás sano. El general no estaba acostumbrado a que lo trataran así. Él dice: yo pensé que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría su mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se alejaba furioso, cuando entonces uno de sus criados, sin duda anciano y sin duda muy sabio, le dijo: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente lo hubieras hecho. Cuanto más si solo te pide que te bañes y quedarás sano. Se le hizo bueno el razonamiento a Naamán. Bajó al río, se bañó 7 veces como indicó el profeta, y entonces su carne quedó, dice la palabra, limpia como la de un niño. Y entonces regresa a dar gracias, y como el profeta no le quiere recibir ninguna recompensa, se lleva 7 sacos de tierra de ese lugar para hacer un altar en su tierra y solamente a este Dios, solamente a Yahvé adorar. A mí se hace muy interesante cómo el enfermo pues llevaba en su mente toda una proyección como nosotros solemos hacerlas. Iba muy enojado porque las cosas no iban a salir como él quería. Yo me imaginé que el profeta iba a salir. Sí, imagino. Y el profeta le mandó un criado. En la vida muchas veces así nos pasa. Las cosas no son como nosotros las quisiéramos, sino son de otro modo. Y no por ser de otro modo son malas. Incluso a veces son mejores. Pero muchas veces, porque no son como nosotros las queremos, las bloqueamos. Qué importante es que sepamos nosotros ser más abiertos ante la vida. Qué importante es que sepamos nosotros entender que Dios de muchas otras maneras se puede manifestar en nuestra vida, a veces de una manera diferente a como nosotros se nos antoja o como nosotros quisiéramos. Qué importante es esa sabiduría que nos permite ser flexibles ante nuestros propios deseos. Hay un libro muy interesante que se llama Debian, del autor Hermann Hesse. Hay una frasecita en su prólogo que a mí siempre me ha impresionado mucho, me ha ayudado mucho a entenderlo. Dice así: no soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca y lo soy aún, pero no busco ya ni en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar la enseñanza que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave y armoniosa como en las historias inventadas. Sabe a insensatez, a locura y a ensueño, como la vida de todos los hombres que no quieren mentirse más a sí mismos. Cuánta sabiduría en estas palabras. Qué importante es
que no querramos mentirnos a nosotros mismos, que podamos estar abiertos a lo que la misma vida nos va presentando. Dios es tan pero tan creativo para presentarnos situaciones. Que Dios nos ayude a que sepamos nosotros tener esa capacidad de poder encontrar la manera como Dios se manifiesta. Y precisamente en el Evangelio vemos cómo Jesús, cuando llega a su tierra, cuando llega a Nazaret, se encuentra con una situación en la que pues la gente lo rechaza. ¿Y por qué lo rechaza la gente? Pues lo rechaza porque ¿quién es él para ellos? Simplemente es el hijo del carpintero. Se dice que ha hecho muchos milagros, se dice que hizo muchas cosas, pero para ellos dicen, es el hijo del carpintero. Y entonces Jesús les dice unas palabras que los enfurece. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Esta escena es formidable, formidable. Imagínate a Jesús enfrentándose a toda una multitud y de repente Jesús se detiene, se voltea y con su mirada los deja quietecitos y por en medio de ellos pasa. Esos hombres enfurecidos, incapaces de entender lo que estaba sucediendo en Jesús y lo que era Jesús. ¿Por qué? Porque lo tenían clasificado, porque lo tenían etiquetado. Muchas veces nosotros ponemos etiquetas a las cosas, a las personas, a las situaciones y queremos que todo salga como la etiqueta y no. A veces las cosas son muy diferentes. Cuaresma, tiempo de reflexionar, tiempo de entender los planes de Dios sobre mi vida, tiempo de convertirme, tiempo de cambiar. Ojalá que en esta Cuaresma nosotros podamos ser más sensibles a la manera como Dios pasa por nuestra vida, aunque no sea como nosotros nos lo imaginamos. Mensajes positivos.